tema de repaso para cálculo integral. Tipos de integración. Como en videos pasados se pudo observar, existen 5 métodos principales para integrar funciones. Cada uno de estos métodos depende de la característica de la función a integrar para poder nosotros elegir el método. Los métodos son integrales directas, cambio de variable, integración por partes, integrales por sustitución trigonométrica e integrales por fracciones parciales. La pregunta es, ¿qué método debo elegir? Existen diferentes métodos. El primero de ellos es la integral directa. Para poder resolver integrales por el método directo, tenemos que distinguir cuál es el formato que utilizan las integrales directas para poder resolverla. Las integrales directas son aquellas que no necesitan requerir grandes cantidades de álgebra o utilizar herramientas más complejas para poder resolverlas. En su mayoría van a ser integrales que se asemejan a lo que expresa el formulario. Algunas de las técnicas que se pueden utilizar para simplificar una integral que es del tipo directa se encuentran la multiplicación por una constante y separar dos expresiones que se encuentran ya sea en una adición o en una sustracción, en una diferencia. Algunos casos de integrales directas van a requerir de herramientas un poco más complejas, como lo son las identidades trigonométricas. No confundir esto con otros métodos como sustitución trigonométrica. Las integrales directas que requieren de identidades trigonométricas van a estar apoyadas con algunos conceptos tales como la identidad de seno sobre coseno, que es igual a tangente, o su complementario, que es igual a la cotangente, o las identidades cuadráticas de las identidades trigonométricas, como es el caso del seno al cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, o tangente cuadrada más 1 igual a secante cuadrada. Algunos ejemplos que podemos dar son los siguientes. En este primer caso tenemos solamente una constante que se encuentra multiplicando a una función. Estamos en el caso del primero. Tenemos la integral de k por f de x diferencial de x. En el ejemplo se tiene 5x al cuadrado diferencial de x. Sacamos la constante de la integral y nos queda 5 integral de la x cuadrada diferencial de x. Integramos con la fórmula de integración correspondiente y nos queda 5x cúbica sobre 3 más c. Por tanto, no es una integral que requiere mucho álgebra para poder desarrollarse. En el siguiente caso tenemos la integral de seno sobre coseno. Nosotros sabemos que seno sobre coseno es igual a la tangente. Por tanto, convertimos este seno y coseno en su correspondiente, en su equivalente a tangente. Aplicamos el formulario y sabemos que la integral de la tangente de x diferencial de x es igual al logaritmo natural del coseno de x más c, que es lo mismo que la integral de seno de x sobre coseno de x por el diferencial de x. El siguiente caso son las integrales por cambio de variable. Como dice aquí, son integrales que incluyen funciones en composición, es decir, funciones que se encuentran dentro de otras funciones. F de g de x, o FO, como lo dicen algunas literaturas. Adicionalmente, pueden encontrarse en producto parcial o total de la derivada de la función de más adentro. Este caso se diferencia de integración por partes, ya que aquí forzosamente, si se encuentra en producto, debe verse similar o semejante a la derivada de la función de más adentro. Esto de aquí es la forma general de la integral. La integral de f de g de x por g' de x diferencial de x
considerando que g' de x es la derivada de la parte interior de la función original, ¿sí? Va a ser igual a la integral de la función, ¿sí? de nuestra función principal. El argumento no se modifica, sino que se permanece como g de x más c. Aquí es importante recalcar que el argumento en funciones trigonométricas, en exponenciales y demás funciones similares en la que tenemos composición, el argumento de la función nunca se va a modificar. Y ahora incluimos un pequeño ejemplo, que es el siguiente: la integral de x e a la x cuadrada más 1 por el diferencial de x. Esta integral este método nos exige primeramente reconocer las partes de la función. La función más externa o nuestra f, aquí lo estamos considerando como f de x, se puede nombrar de otra manera, pero principalmente se le llama f de x. Es la función principal, en este caso la exponencial, ¿sí? Pero sin incluir toda la función interna. La función g de x es, en este caso, el exponente de nuestra exponencial, que es x cuadrada más 1. Generalmente se escribe como u, por eso es que se indica que es un cambio de variable, porque tenemos que reescribir nuestra integral. Y derivamos esta expresión de acá, que es la de x cuadrada más 1, es igual a u. Nos queda como 2x de du en dx. Para hacer esto necesitamos completar el diferencial. ¿Qué es completar el diferencial? Bueno, en nuestra expresión original este 2 no existe. Entonces, de alguna manera tenemos que agregar ese 2 para que nuestra integral esté completa. Pero si agregamos un 2, tenemos que retirarlo. ¿De qué manera se retira? Haciendo una división por 2. De tal manera que cuando separamos nuestra expresión nos va a quedar x diferencial de x, que eso sí existe en nuestra integral original, va a ser igual a du sobre 2, completando la parte que hace falta. Entonces la expresión nos queda como un medio de la integral de e a la u por el diferencial de u. Esto de aquí lo sabemos de resolver, que esta integral es e a la u. Entonces nos quedamos con el 1 medio que se sacó, que multiplica a e a la u más c. Y nada más resta devolver la u a su valor en x, o sea, x cuadrada más 1. Entonces nos queda en 1 medio exponencial de e a la x cuadrada más 1 más c. Integración por partes es el tercer tipo de integración. Este método muchas veces se considera de los más complejos. Sin embargo, una vez se entiende, es sencillo. Este método de integración involucra un producto de dos funciones. La diferencia de este método al anterior es que aquí las funciones no van a estar relacionadas por sus diferenciales. Únicamente son dos funciones que se considera que una expresión está natural y la otra fue derivada. Esto lo podemos observar en su expresión, que dice que la integral de la función u por la derivada de la función v va a ser igual a u por v menos la integral de v por la derivada de u. Esta de aquí también se utiliza como mnemotecnia, una expresión que dice: un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme, únicamente para memorizarla. Si bien algunas personas erróneamente las llaman como integrales de la vaca, ya que no es el nombre oficial, solamente es la mnemotecnia que se utiliza para memorizarla. Existe también otra técnica llamada integración tabular, cuestión que no se va a abordar en este video, pero que sigue formando parte de integración por partes.
y es que mientras se respete la forma o la estructura principal de integración por partes, va a ser suficiente para poder resolver otro tipo de integrales con este mismo método. Entonces, como ejemplo tenemos el siguiente: x cuadrada e a la x diferencial de x. En el ejemplo anterior de cambio de variable se asemejaba bastante la integral propuesta, pero allá era x e a la x cuadrada más 1. En este caso cambiamos de lugar el cuadrado, y al momento de hacerlo nuestra expresión cambia. Esto de aquí nosotros tenemos que usar u y de v. Proponemos a la x cuadrada como u y de v como e a la x. Derivamos u e integramos v. Nos queda 2x diferencial de x y e a la x. Se estructura como la forma natural, ¿sí? La fórmula de integración por partes. Y aquí de este lado, al momento de acomodarlo, el x cuadrada e a la x menos 2 integral de x e a la x nos resulta en una segunda integral por partes. A veces se considera, cuando nos encontramos una segunda integral por partes, que algo se está realizando mal. En este caso no se está construyendo mal, se está eligiendo de manera adecuada por el método ILATE, pero conduce a una segunda integral por partes. Nuevamente se proponen u y dv, se resuelven y es posible resolverlo hasta este punto, hasta el final. Es importante recalcar que aunque en ocasiones se asemejen algunas expresiones que se resuelven por integral por partes y por integración por cambio de variable, son métodos distintos y no puede reemplazar uno al otro. La integral por sustitución trigonométrica es una técnica de álgebra avanzada. Si bien no todos los docentes consideran este método como un método de integración, la mayoría de las literaturas lo abordan, así como el temario del TEC-NM. Lo que se debe considerar es que nosotros partimos del teorema de Pitágoras, conocido como c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. De esto podemos desarrollar formas de esta manera. A es igual a la raíz cuadrada de c cuadrada menos b cuadrada, b es igual a la raíz cuadrada de c cuadrada menos a cuadrada, y c es igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Estas formas de aquí nos van a ayudar a identificar los casos en los cuales es posible aplicar sustitución trigonométrica y qué tipo de sustitución trigonométrica hay que hacer. Existen principalmente 3 casos de sustitución trigonométrica, temas que se abordan un poquito más en el video correspondiente, pero básicamente para poder elegir este método de solución nosotros nos tenemos que encontrar un sistema que propicie esta parte, la raíz cuadrada de 2 elementos en suma o en diferencia de cuadrados. A veces aquí en lugar de un 1 se encuentra con una constante. Recordemos que este número de aquí se encuentra elevado al cuadrado, por lo cual si aquí tenemos un 2, el resultado de esta constante sería raíz de 2, ¿sí? Para compensar la estructura. Ahora bien, sustitución trigonométrica no siempre tiene la raíz cuadrada. Si una raíz cuadrada se eleva al cuadrado, como resultado tenemos una expresión con potencia 1. Entonces, en ocasiones es posible manejar otro tipo de potencias aquí que nos modifiquen levemente la vista de la función. Sin embargo, el método de solución sigue siendo bastante sencillo. Se propone un triángulo rectángulo y se colocan las expresiones según los catetos y la hipotenusa y se reescribe como funciones trigonométricas. Una vez que se haya establecido como funciones trigonométricas, se sustituye en la forma original y se procede a la solución.
Por último, el método de integración por fracciones parciales. Nuevamente es un método de álgebra avanzada y se utiliza en el punto en que se tiene un cociente con un numerador de mayor grado, o sea, con un mayor potencia de x, que es su denominador, y se expresa como la suma de varios cocientes. Por eso es que se le llama fracciones parciales, porque de una sola fracción, de un solo cociente, nosotros desarrollamos múltiples fracciones o cocientes que juntos, al sumarse, nos van a dar la operación original. Al final de este método es necesario integrar por alguno de los métodos anteriormente llamados, por lo que este método, si bien se considera dentro de la literatura como un método de integración, no es 100% uno, ya que aún así hay que resolver una integral al final. Y generalmente la que se utiliza es la integral de 1 sobre u, ya que nos quedan fracciones de nuestro cociente completo. Para mayor información o más videos de esto, se encuentran videos de cada uno de los métodos explicado con más ejemplos en el mismo canal.